Pero vamos a seguir hablando acerca de Cristo, la verdad presente, ¿sí? Y le quiero invitar que si puede me acompañe a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Para que podamos seguir aprendiendo juntos acerca de esta temática que consideramos que es tan importante a la hora de poder interpretar correctamente las Escrituras. Ya saben que nosotros tenemos una Biblia, buenas, y es maravilloso que nosotros podamos cada vez disfrutar más a la hora de acercarnos a la Biblia para poder interpretarla de manera correcta. Recuerde que la Biblia es una herramienta maravillosa para que Cristo sea revelado a nosotros, ¿sí? Es la herramienta a través de la cual nosotros podemos ver a Cristo siendo revelado a nuestras vidas. Pero para ello, claro, hay algo que tiene que ocurrir y es que tenemos que aprender a interpretarla correctamente. Tenemos que aprender a entender cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra posición hoy en día. Tenemos que aprender y entender también que hay una diferencia de pactos y tenemos que aprender a dividirlos correctamente. De ahí que cuando nosotros predicamos Cristo y hablamos de la verdad presente, lo que sí queremos dejar claro siempre es que no estamos hablando de la verdad presente como que aquello con lo que queremos formar un grupo y a través de formar ese grupo menospreciamos a todos los demás, porque no se trata de eso. Nosotros formamos parte de algo que se llama el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos en Cristo somos miembros o parte de ese cuerpo. Y por lo tanto es importante que nosotros podamos desarrollar una mentalidad corporativa. Y lo maravilloso que es, lo maravilloso y por lo que estamos muy agradecidos a Dios, es por el privilegio de poder estar aprendiendo cada vez más acerca de este maravilloso conocimiento y de este entendimiento en Cristo. Amén. Este término verdad presente, usted sabe que 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, según la Reina Valera 60, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estéis confirmados en la verdad presente. Aquí hay varias cosas importantes que nosotros sacamos de este versículo. La primera de ellas es Pedro diciendo: yo no dejaré de recordaros. Uno de los grandes peligros que corremos en la congregación o en la iglesia como cuerpo, lamentablemente, es buscar siempre la novedad. Entendamos, por favor, que cuando hablamos de verdad presente, no estamos hablando como algo novedoso porque la gente quiere siempre lo nuevo, ¿verdad? Creo que alguna vez lo hemos comentado, que el ser humano tiende siempre a buscar lo novedoso. O sea, siempre están saliendo cosas nuevas. Hoy en día tenemos cosas que creo yo que hace 30 años no hubiésemos imaginado. Yo recuerdo cuando a mí me regalaron mi primer ordenador, para los que son jóvenes ni lo conocerán, mi primer ordenador era un Commodore 64 bits. O sea, era algo que nada tiene que ver con la PS5, ¿no? pero en absoluto. Y yo recuerdo que antes de que me regalara mi primer ordenador, aquí había lo que se denominaban salones recreativos donde usted iba y ponía la monedita para poder jugar a los videojuegos. Entonces, que en aquella época aquí no existía ni el euro, ¿no? Entonces, han ido pasando cosas. ¿Con qué nos encontramos hoy? De aquel Commodore 64 que yo tenía en mi habitación y que me permitía jugar al juego de Batman, le estoy hablando del año 1990, o sea que imagínese, a que hoy tenemos videollamadas y podemos hablar con gente de la otra parte del mundo, podemos transmitir en directo y se puede conectar gente de quién sabe dónde. O sea, todo ha cambiado mucho y el ser humano siempre tiende de el querer buscar las novedades. Verdad presente no tiene que ver con una novedad, pero sí tiene que ver con un entendimiento. No tiene que ver con yo quiero algo nuevo. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a aprender estas cosas, hubo algo que esto nos permitió estar, por muchas razones, pero también por esta, muy agradecidos a Dios.
Y es que quitó la presión de nuestras vidas en nuestra función pastoral de tener que dar siempre algo nuevo a la congregación en cada reunión. Eso es un estrés terrible. Usted no se imagina lo estresante que es el cada domingo tengo que orar para que Dios me dé la palabra del cielo, el maná del cielo, para que la gente salga contenta. Y aquí Pedro dice, escuchen, yo no voy a dejar de recordarles estas cosas. Hubo una frase que dijo el apóstol Gustavo Lara que se me quedó grabada. Usted sabe que hay ese tipo de frases que usted anota porque las anota y nos gusta anotarlas, pero hay ese tipo de frases también que aunque las anotemos sabemos que no se nos van a olvidar nunca. Usted y yo las anotamos pero decimos no se olvida. Y él dijo, nosotros enseñamos por causa de la ignorancia, pero repetimos por causa del olvido. Porque el ser humano tiene el defecto de olvidar. Eso es así. Yo voy a estar aquí prácticamente una hora compartiendo con ustedes y es imposible, al no ser que seamos unas mentes prodigiosas, ¿verdad?, que retengamos todo lo que se va a estar hablando en esta hora. Pero le pasa a usted, me pasa a mí, nos pasa a todos. Yo me siento a escuchar una enseñanza del apóstol Rafael Ugarte y yo trato de retener todo lo que puedo, pero es imposible retener todo. De ahí que tenemos, como decíamos ahora, también la tecnología nos permite volver a escuchar y volver a escuchar. Pedro les dice a ellos, yo no voy a dejar de recordarles estas cosas. O sea, me da igual que ustedes vengan diciéndome, hombre Pedro, es que esto ya nos lo has dicho, es que esto ya lo hemos escuchado. Es una estrategia que Pablo también usaba. Filipenses capítulo 3 dice, a mí no me es molesto el escribiros otra vez estas cosas y para vosotros es seguro. O sea, fíjese que la repetición produce seguridad en nosotros. ¿Por qué? Repito, valga la redundancia, porque tendemos a olvidar ciertas cosas. Entonces, nosotros en la iglesia, en las congregaciones, como parte de la iglesia, se nos ha metido también ese pensamiento de lo nuevo. Queremos algo nuevo, queremos algo novedoso. Pero necesitamos entender que en nuestro vivir o caminar diario normal, no buscamos esas novedades en algunas áreas. Por ejemplo, en la comida. ¿Cuántos repiten algún ingrediente de comida a la semana? Por ejemplo, ¿cuántos comen pollo por lo menos 2 veces a la semana? ¿Sí? Repetimos. O ensalada. ¿No? Podemos comer ensalada o una ensalada de tomate o pasta. No sé, a lo mejor usted come pasta 2 veces a la semana o no. Yo si por mí fuera comería pizza todos los días, pero eso es cosa mía, es un defecto que yo tengo. Pero, o sea, y de repente cuando venimos a la congregación y uno dice, vamos a hablar de fe, lo primero que nos viene a veces a la cabeza es, a ustedes no, pero a otros sí les pasa, es, ya hemos oído acerca de fe. O sea, fe no es novedoso, yo quiero algo novedoso. Vamos a hablar de gracia, pero ya hemos oído de gracia. Vamos a hablar verdad presente. Ya hemos oído verdad presente. Y necesitamos sacar eso de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a enseñarnos. Y el Espíritu Santo siempre tiene cosas para enseñarnos. De hecho, a usted le habrá pasado, yo creo que estoy segurísimo de eso, podría afirmarlo sin temer perder nada, que usted ha leído un versículo 100 veces y 100 veces el Espíritu Santo le ha dicho algo. ¿Por qué? Porque la palabra viva que es Cristo funciona de esa manera. Y hay cosas, o sea, es lo que hablábamos ahora, ¿no? Con Manuel y Wilmar. Esa es la parte de la divinidad de nuestro Dios. Esa parte que nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender, pero es esa parte que cuando uno comienza a estudiar teología es lo primero que nos enseñan, y es que Dios es Dios. Y no necesitaba de nosotros para ser Dios. Y no necesitaba el universo para ser Dios. Él era Dios antes de que el universo existiera. Antes de que Él creara todo, Él ya era Dios porque Él es Dios. Esa es su parte de divinidad y su parte de soberanía que a veces nosotros, con nuestra mente finita, no logramos o abarcamos entenderlo, obviamente. Pero Él es Dios. Y eso es lo que nos permite acercarnos a la Biblia y poder ver cosas en un mismo texto que ya habíamos leído que antes no habíamos visto. También va implícito nuestro nivel de madurez. Hay cosas que leemos en la Biblia que las entendemos de una manera, pero conforme vamos avanzando en madurez las vamos a ver de otra manera diferente.
Porque estamos creciendo. Estamos viéndolo desde otro punto de vista. Entonces Pedro dice, yo no tengo problema en recordarles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, Pedro no está negando que ellos no lo sepan. Él no está diciendo, ustedes no lo saben y por eso yo voy a... No, él dice, yo sé que lo saben, pero es que hay que recordarlo. Y uno de los grandes enemigos del poder renovar nuestro entendimiento es el asentamiento mental que tiene que ver con yo ya lo sé. O yo hablaba no hace mucho en la congregación el gran peligro entre el acumular conocimiento y el renovar el entendimiento. Lo que va a colaborar en que usted y yo maduremos de una manera correcta es la renovación del entendimiento. Acumular conocimiento, todos podemos acumular conocimiento. O sea, la verdad es que una persona que lleve, no sé, pongamos un año en la congregación, en nuestro caso es verdad que nos reunimos una vez al mes, ¿no? Entonces, claro, un año serían 12 veces, ¿no? O sea, la cosa es como escasa. Pero si tuviéramos aquí un local, por así decirlo, y aunque nos reunimos virtualmente, por supuesto, pero una persona que va al local, pongamos que solo va el domingo, solo el domingo durante un año, dándole, no sé, 2 semanas de vacaciones, son 50 semanas que él ha estado escuchando, 50 domingos, 50 predicaciones, eso sin contar que haya algún evento de por medio y haya asistido a algo más. Una persona ya tiene un conocimiento que se puede poner a predicar si quiere, pero el tema no es cuánto conocimiento adquiero, sino cuánto estoy renovando mi entendimiento, porque que Cristo se forme en mí tiene que ver con la renovación del entendimiento. Adquirir conocimiento no está mal, quiero que quede bien claro eso y quiero estar explicándome bien. Adquirir conocimiento no está mal, pero para que nosotros maduremos se requiere la renovación del entendimiento. Entonces Pedro dice, vosotros ya lo sabéis, pero aún así yo quiero recordarlo, yo quiero repetirlo. Y de esa manera vais a estar confirmados en la verdad presente. Y este es el concepto, por así decirlo, que estamos viendo. Entender un poquito más la relevancia de la verdad presente. Algo que posiblemente muchos de nosotros estamos escuchando más en estos tiempos. Se habla de la verdad presente, hay libros acerca de la verdad presente, se nos habla de diferentes conceptos y cada vez lo aprendemos más, pero nosotros necesitamos entender de forma clara y bien definida a qué nos referimos cuando hablamos de verdad presente. Y cuando hablamos de verdad presente nos estamos refiriendo a Cristo. No hay más. O sea, nuestra verdad presente es Cristo. La verdad presente no debe ser una moda. La verdad presente no debe ser una etiqueta. La verdad presente no debe ser un grupo específico. La verdad presente es una persona. Y esa persona es Cristo. Entonces yo necesito crecer en ese entendimiento para darme cuenta que cuando me hablen de verdad presente me están hablando de Cristo. ¿Y por qué Pedro utiliza verdad presente? Son 2 palabras que si usted busca su traducción en griego, la palabra verdad es la palabra aletheia, realidad. Y la palabra presente es la palabra parousia, una palabra muy conocida respecto a los acontecimientos de la venida del Señor, porque tiene que ver con la parousia. Entonces, él está hablando acerca de una realidad en la cual nosotros hemos sido posicionados hoy. Obviamente, yo recuerdo que escuché una vez a un predicador que decía hay que aprender a leer entre líneas, lo cual no significa que inventemos nada, pero sí que también cuando leemos algo en la Biblia, por ejemplo, si dice que Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, como dijimos, si no recuerdo mal, en nuestra primera reunión o en la segunda, eso implica que se puede usar mal, ¿verdad? Si no, no le diría usa bien la palabra. Entonces, si aquí nos está diciendo y nos está hablando de una verdad presente, implica que hay una verdad pasada, ¿o no? Y ese es el error que a veces se ha cometido cuando las personas, y perdonen que lo diga así, pero idolatran la Biblia.
Y la gente se va a la Biblia diciendo, es que si está escrito, ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que cambiar. Escuche, lo que está escrito, sí, es cierto, está escrito, pero yo tengo que aprender a identificarlo. Y tengo que aprender a reconocer si es una verdad presente o si es una verdad pasada. Y yo necesito entender, como hemos dicho, que cuando hablamos de verdad presente, estamos refiriéndonos a que la Biblia está llena de verdades. Nunca hemos dicho que la Biblia haya mentiras. No, la Biblia está llena de verdades, pero necesito identificarlas. Por eso, como le decía, si hablamos de verdad presente, ¿de qué estamos hablando? Porque si quiero madurar, necesito identificar esto. ¿Qué es verdad presente? Verdad presente no es un conjunto de conceptos. Lo que a usted le debe quedar bien claro, lo que a mí me debe quedar bien claro, es que verdad presente es una persona. Eso es lo que ahí no puede haber ninguna duda, ninguna variación o no. Verdad presente es una persona. Y por lo tanto, a partir de ahí, solo podemos decir que un concepto es verdad cuando tiene el compromiso de ver a Cristo manifestado. Es decir, todo lo que yo escucho, todo lo que yo aprendo, aquello en lo que yo medito, si apunta a Cristo, es verdad. Porque el propio Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo soy ¿quién? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad, Cristo, es la que nos ha hecho libres. Cristo, la verdad, ha sido impartida a la Iglesia. Todos y cada uno de los que estamos en Cristo tenemos esta verdad en nosotros. Y esta verdad obviamente tiene que producir cambios. De ahí que, si ustedes recuerdan, y vamos a ir hacia ese lado, la última reunión hablábamos de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas 1 del 6 al 10. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo dijimos en la reunión anterior, permítame simplemente recuperar algunas cosas, pero las palabras de Pablo son muy duras, ¿o no? Dice, hay personas que vienen y os están perturbando. Recuerde, el evangelio siempre produce paz. Perturbaciones, falta de paz. El evangelio siempre produce verdadera paz, verdadera seguridad y verdadera libertad. Siempre. No olvide eso, por favor, porque ya lo hemos dicho más de una vez, tenemos las redes sociales que nos pueden ayudar muchísimo, pero cuando usted se sienta y usted escuche a algún predicador a través de las diferentes plataformas, si lo que está predicando no le está produciendo paz, libertad o seguridad, ya identifíquelo, no es evangelio. Y vuelvo a repetir, por favor, y que quede bien claro, no juzgamos a las personas, no juzgamos personas. Yo le pido a usted un favor, no me juzgue. Hágame ese favor, no me juzgue. Pero sí le voy a pedir un favor todavía más importante. Sí juzgue lo que yo estoy enseñando. Eso tiene que juzgarlo. No es porque lo dice Kenneth y ya no tengo, no, hay que juzgarlo porque la iglesia en Berea lo juzgaba. Pero no un juicio de a ver en qué agarro a Kenneth equivocándose. No, sino que identifico si es Cristo o no es Cristo. La iglesia de Berea recibía con entusiasmo el evangelio, pero luego se iban corriendo a las escrituras para comprobar que lo que les habían dicho estaba acorde a lo escrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, repito, no me juzgue a mí como persona, pero sí juzgue lo que estamos enseñando.
Eso tiene que hacerse. Y cuando usted se sienta y escuche a través de las redes sociales o las plataformas, juzgue el alimento. Juzgue lo que se le está diciendo. Y repito, si le está trayendo una perturbación, no es evangelio. Bueno, Kenneth, pero es que lo está predicando alguien con mucho renombre en el ámbito evangélico. Bueno, lo respeto mucho, pero no es evangelio. Es como cuando la persona intimida, ¿no? Cuando hablan acerca de o el rapto o la venida y están ahí intimidando. ¿Estás preparado? Si haces esto, asegúrate, tienes aceite en la lámpara, tienes no sé qué. Todo eso es perturbación. ¿Sabe qué es eso? No es evangelio. Y si no es evangelio, amados, no lo prediquemos. Y si no es evangelio, amados, perdóneme, no lo escuchemos. ¿Para qué lo vamos a escuchar? ¿Para que me vaya a dormir perturbado? Como me pasaba a mí en mi adolescencia, que yo me iba a dormir y decía, si suena la trompeta me quedo. Estoy segurísimo, estoy seguro, porque he hecho cosas que no están bien. Entonces me quedo fijo y me iba a dormir perturbado. Pablo dice, hay algunos que os perturban. ¿Y cómo están perturbando? ¿Cuál es la herramienta que utilizan para perturbar a la gente? La perversión del evangelio. ¿Cómo me perturban, Pablo? Porque están queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces Pablo dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban nuevamente, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, no hay otro evangelio. Lo único que hay son personas que tratan de perturbar el evangelio que existe, de pervertir, perdón, el evangelio que ya existe. Y Pablo lo vuelve a repetir. Pablo, no seas así. Pablo, hay que caminar en amor. Pablo, hay que amar a la gente. Pablo, no vayas diciendo esas cosas, Pablo. Pablito, Pablo. Tranquilízate, no te me vengas arriba. Ya sabemos lo que eras antes. Saulo, asesino en serie de cristianos, perseguidor de la iglesia. O sea, tranquilo, que te está saliendo el Saulo de antes. Seguro que Pablo no ha querido decir lo que ha dicho. Y lo repite. Por si acaso no ha quedado claro, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y entonces Pablo deja bien claro algo. Señores, yo no estoy aquí para buscar el favor de los hombres, yo simplemente trato de hacer lo que Dios me ha dicho que haga. No estoy aquí para quedar bien absolutamente con nadie, porque si trato de quedar bien, entonces no estoy sirviendo a Cristo. Por lo tanto, la palabra pervertir tiene que ver con adulterar. Tiene que ver con mezclar. Porque claro, a veces pervertir como que suena muy duro, ¿no? Pero pervertir tiene que ver con tergiversar, adulterar, mezclar o torcer el evangelio. Ahora, quiero dejar algo bien claro. El evangelio es uno y no puede ser pervertido. ¿Sí? Es decir, el evangelio es puro porque el evangelio es Cristo. No hay dos evangelios, no hay tres evangelios. Es uno y no puede ser pervertido. Lo que sí se puede intentar pervertir, pero a partir de ahí lo que la persona está predicando ya no es evangelio. ¿Sí? Ahora, necesitamos entender algo. El evangelio se trata de pervertir, o el evangelio se pervierte por dos razones. Básicamente, por lo menos desde la luz que yo tengo, quizá usted pueda sacar más razones. Básicamente, se pervierte por ignorancia o se pervierte porque se quiere pervertir por manipulación. Son las dos razones básicas por las que el evangelio se pervierte. Repito, por ignorancia o por manipulación. Recuerde, pervertir es mezclar, adulterar. Ahora, obviamente el que trata de pervertir el evangelio por manipulación, mala persona. Abusador, manipulador.
Solo está buscando su propio beneficio. Solo busca, como dice Pablo, estas son palabras de Pablo, llenarse su propio vientre. Cuando Pablo está defendiendo su apostolado con los corintios, él habla de los superapóstoles que solo buscan llenarse su propio vientre. Y vosotros, le dice a los corintios, los estáis consintiendo. Y a mí no me consentís ni un poquito, dice Pablo. Pero luego están los que pervierten el evangelio por ignorancia. Lamentablemente los dos son iguales de peligrosos. Aunque uno lo haga por una motivación terrible, como es la manipulación y buscar su propio beneficio, y el otro lo haga porque lo ignora, sigue siendo peligroso. Un evangelio mezclado impide que usted y yo maduremos. Y un evangelio mezclado impide que nosotros conozcamos cuál es nuestra verdadera realidad actual en Cristo. Entonces necesitamos entender que existe solo un evangelio y el evangelio de Cristo nunca va a ser frenado ni detenido. Nadie ni nada lo va a poder parar. Aunque haya personas, yo sé que a veces lamentablemente corremos el riesgo de enfocarnos en lo malo siempre. Pero aunque haya personas que están predicando un evangelio que nada tiene que ver con el evangelio de Cristo, déjeme decirle que Dios siempre saca a relucir su evangelio. Siempre. Por eso usted puede ver que hemos tenido épocas, si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a ver épocas oscuras en la iglesia. ¿A que sí? Usted puede ver que más o menos la historia de la iglesia, hasta el año 300 la tenemos bien controladita, más o menos ahí la vamos viendo bien. Vamos viendo cómo funcionaba la iglesia, no paraba de crecer, era imposible detenerla, la iglesia avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y oigan, no tenían locales. ¡Ojo! Que no estoy diciendo que estemos en contra de los locales, todo lo contrario, aquí estamos. Pero no tenían locales. ¿Dónde se reunían? En las casas. Y en las casas se predicaba a Cristo, en las casas compartían el pan, en las casas tenían comunión, en las casas oraban, etcétera, etcétera. Imagínense, ¿cuántas casas habría? Porque Pedro, en su primer mensaje, de repente nacen de nuevo 5.000 personas. Y en el segundo mensaje nacen de nuevo 3.000 personas. Y en esa época, cuando hablaban de personas, no se contaban a las mujeres y a los niños. O sea, estamos hablando, sin contar mujeres y niños, 8.000 personas en 2 mensajes. Son unas cuantas casas. ¿O no? Son unas cuantas casas. Y la iglesia no paraba de crecer a pesar de la persecución. Prácticamente todos los apóstoles mueren como mártires. A todos los matan. Y aún así la iglesia no para de crecer. Año 300 y algo, 300 y poco, se le enciende la bombilla a Constantino y dice: a estos no hay quien los pare. Los estamos matando y cada vez son más. Vamos a cederles los locales. Y le ceden las basílicas a la iglesia. Y ahí se pervirtió todo. Se pervirtió todo porque soltaron las casas, se encerraron en las basílicas, empezaron a entablar ese negocio, iglesia, política, y se corrompió todo. Y usted puede ver a partir de ahí épocas oscuras de la iglesia. Épocas donde no sabemos ciertas cosas, donde no sabemos mucho, hasta que de repente por allí, por el año 1517, ¡pum!, Dios levanta a alguien llamado Martín Lutero. Ya había pre-reformadores antes. El nombre más conocido es Martín Lutero, pero ya venimos con algunos pre-reformadores y post-reformadores. Y entonces Dios levanta a Martín Lutero y luego Calvino y luego otros más. Y en medio de todo eso el evangelio nunca ha sido frenado, amados. Y el evangelio no va a ser frenado nunca. Da igual la persecución que se inventen, da igual todo lo que quieran inventarse, la iglesia siempre irá hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está siendo edificada por un hombre, sino que está siendo edificada por el propio Señor de la iglesia.
Por eso él dijo, yo edificaré mi iglesia. Tengo mis diseños, tengo mis herramientas, tengo mis dones, sí, pero quien edifica la iglesia y quien produce el crecimiento siempre voy a ser yo, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia. Y por eso la iglesia no va a ser frenada, el evangelio no va a ser frenado. Tenemos algo más reciente, la época nazi, la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Sale como líder, el pueblo lo aplaude, lo venera y empieza a hacer todas las locuras que llevó hacia adelante. ¿Sabe quién era cómplice? La iglesia. O hablemos de entidades religiosas para no hablar de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo obviamente nunca fue cómplice de eso. Y ahí salieron personas que fueron matados también, por supuesto. Si usted quiere leer libros profundos, usted tiene ahí a Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que fue asesinado por los nazis. ¿Por qué? Porque él levantó la voz en contra de Hitler. Porque en la época en la que pasaban los trenes llenos de judíos que iban a la cámara de gas y se escuchaban los gritos, pero ¿sabe qué? Las congregaciones religiosas estaban reunidas, tenían su reunión del domingo. Y pasaban los trenes y se escuchaban los gritos. Y ellos estaban alabando a Dios. ¿Y saben lo que hacían? Subían el volumen de la música para que no se escucharan los gritos dentro de la congregación. Y eso es historia. Usted lo puede leer en libros. Y no en libros cristianos, ¿eh? Porque eso se vivió. Esa es la diferencia entre una entidad religiosa y el entendimiento de iglesia, cuerpo. Ahora, lo que es iglesia nunca va a ser frenado. Aquí mismo, en esta nación. En esta nación, en la época de Franco, usted puede ver que la religión establecida era la católica. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero no se podía no ser católico. Y de hecho tenemos personas que o fueron encarceladas, o yo he conocido personalmente gente que pasó tiempo en el calabozo y algunos murieron porque predicaban el evangelio, porque eran protestantes, porque eran, y esto es real, traficantes de Biblias, iban por los pueblos repartiendo Biblias y los mataban. Pero ¿sabe qué? Nunca puede ser frenada la iglesia, independientemente de lo que se levante. Y esto no se trata, que quede bien claro, de colores políticos, no estamos hablando de eso. Lo importante es que analice usted si quiere puede verlo, ¿eh? Esto no le va a costar mucho rato. Usted en su casa, hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, le aseguro que no le va a costar mucho rato. Siéntese y mire cuáles son los países donde la iglesia está creciendo más rápido. ¿Y sabe cuáles van a ser? Los que la iglesia está siendo perseguida. Irán, uno de los países de mayor crecimiento, no quiero equivocarme, pero creo que se ha puesto en el podio, en el número 1, en el que la iglesia está creciendo más rápido. Iglesia perseguida. Vino un hermano de Irán y por medio de otra persona me contactaron con él y pude pasar un día con él. Y cuando él estaba aquí, estábamos conversando y él recibe una llamada. Él tiene esposa e hija. Y mientras está hablando conmigo, la llamada le dice, sabemos que te has ido del país, sabemos que eres cristiano y vamos a matar a tu mujer y a tu hija. ¿Usted se imagina eso? Ellos no podían tener Biblias. Él no tenía Biblia. No podían, porque de vez en cuando las autoridades iraníes tenían, valga la redundancia, la autoridad de entrar en las casas y registrar cada vez que quisieran. No necesitaban permiso de nadie, ni una orden de nadie. Y si encontraban una Biblia, se acababa. Entonces ellos lo que tenían eran muebles y detrás de los muebles agujeritos donde colocaban hojas de Biblia para leerlas de vez en cuando. Una hoja de la Biblia. Ellos se reunían a veces de manera clandestina, eso me lo contaba él, se reunían de manera clandestina en una casa,
Pero cuando se iban a saludar, aquí más o menos nos conocemos todos. No digo que conocemos el número de DNI y todo eso, ¿no? Pero más o menos los nombres ya nos los sabemos, ya nos vamos conociendo. Quizá algunos de ustedes han quedado entre ustedes y saben dónde viven, más o menos, no lo sé. Pero allí, cuando alguien se acercaba y le daba la mano y le iba a decir, yo soy Kenneth Solá Jordán, la persona que le daba la mano decía, no me digas nada, no quiero saber nada de ti. Y uno dice, qué antipático. No quiero saber ni tu nombre ni tus apellidos, no quiero... ¿Sabe para qué? Porque si los torturaban, no sabían si iban a ser capaces de callarse. Y en medio del dolor eran capaces de delatar a todos los demás. Entonces, como no se aseguraban el estar callados en medio de la tortura, preferían no saber nada. No, yo no sé nada. Dame un nombre. No tengo ningún nombre para darte, porque no tengo nombres para darte. Pero ¿sabe qué? Irán, uno de los países, repito, no quiero equivocarme, pero creo que lo vi hace poco, si no el país que más rápido está creciendo la Iglesia. Porque esto no hay quien lo pare. Porque aunque haya personas que tratan de pervertir el Evangelio siempre va a ir hacia adelante. El Evangelio siempre se va a extender. Y yo soy un convencido de esto, y quizá pues algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo soy un convencido de esto. El Evangelio va a derrocar imperios en un sentido. Claro que hoy ya no hay imperios, ¿no? Pero va a derrocar dictadores. El Evangelio va a cambiar naciones. Lo que pasa es que para eso se requiere una iglesia que esté entendiendo Cristo, que esté comiendo Cristo. No se requiere, fíjese lo que le digo, ni siquiera se requiere que salga un presidente cristiano, porque que salga un presidente cristiano no significa que vaya a cambiar algo. Se requiere una iglesia, un cuerpo, que en las naciones se levante y haga lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Salir con pancartas protestando? No, la función de la iglesia es dar a conocer a Dios en nuestro entorno, allí donde nos movamos. Y estoy convencidísimo que cada vez más, porque lo estamos viendo, Cristo va a ser predicado con más fuerza en muchos lugares. Y muchas cosas van a cambiar. Muchos gobiernos van a cambiar por causa de una iglesia entendida. Por causa de una iglesia que hace lo que tiene que hacer. Entonces, Pablo dice, el Evangelio, algunos lamentablemente lo están intentando pervertir, o lo están intentando adulterar, o lo están intentando mezclar. Adulterar es eso, ¿verdad? Es mezclar. Cuando alguien dice, esta leche está adulterada, significa que está mezclada. Ahora, vamos a ver, bueno, primero voy a ver cuánto tiempo me queda. ¿Cómo se puede torcer el Evangelio? ¿Cómo se puede mezclar el Evangelio? ¿Cómo se puede tratar de pervertir el Evangelio? Y vamos a ir viendo, no solamente hoy obviamente, sino a través de las próximas reuniones, algunos puntos que hemos aprendido y que hemos podido ver cómo se pervierte el Evangelio. El primero de ellos, obviamente el Evangelio se pervierte cuando se pierde su esencia. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente nos quedamos más con las formas, con las ceremonias, nos quedamos con la estructura, pero perdemos la esencia, o si me permite decirlo de esta manera, perdemos la vida que es Cristo. Entonces estamos muy enfocados en nuestra estructura. Estamos muy enfocados en nuestras ceremonias. Estamos muy enfocados en que esto se tiene que hacer así, así y asá, pero hemos perdido de vista la vida. Por favor, que quede bien claro y quiero explicarme bien. Yo no estoy hablando aquí de salvación. Eso que quede claro, ¿eh? Todo el que está en Cristo es salvo. Todo, absolutamente. Esto no es un asunto de salvación. La vida eterna que portamos no la podemos perder, pero sí podemos perder ese fluir de vida en nuestras reuniones. Y el fluir de vida no significa que haya dones y que la gente ore en lenguas y que la gente se caiga al piso. Eso no es el fluir de vida.
El fluir de vida es que al final todos salgamos de la reunión pudiendo haber visto más a Cristo. Ese es el fluir de vida. Porque podemos tener muchos moveres, muchos movimientos, mucha gente en el suelo, muchos gritos, mucha danza, pero nada de Cristo. Y realmente cuando salimos y somos honestos con nosotros mismos decimos, aquí ha faltado algo. No sé si suena mal en otros países, pero que no, pero es como decir, aquí ha faltado chicha, aquí ha faltado carne. Aquí falta carne. Chuletón. Aquí falta. Entonces, hemos tenido una reunión de 3 horas, hemos acabado cansadísimos, hemos sudado, hemos gritado, hemos bailado, pero se perdió la esencia. Se perdió el porqué de las reuniones, se perdió el porqué de nosotros entender que Cristo debe ser el todo. Esa es la clave. Porque el Evangelio es Cristo. Miren lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra, o sea, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, comida, bebida. Pero Pablo dice que nadie os juzgue con esos asuntos porque ahora se trata de Cristo. Ahora se trata de comer Cristo. Recuerde que Hebreos capítulo 10 dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es Cristo. Y el problema es que hemos sacado la esencia del Evangelio para empezar a colocar cualquier otra cosa. A la gente se le dice, no, si quieres ser bendecido, tienes que hacer esto. Si quieres que Dios te bendiga más, tienes que hacer esto. Si quieres que Dios te prospere más, tienes que hacer esto. O sea, hemos sacado la gracia del Evangelio. Se supone que en base a lo que hagamos o dejemos de hacer, vamos a ser más salvos o menos salvos. No sé si usted quizá, a lo mejor nunca ha escuchado eso, pero yo sí. A lo mejor usted ha tenido el glorioso privilegio de no escuchar esas cosas. Pero a nosotros sí, a mí sí me decían, ¿has pecado? Pues ya, ahora no eres salvo. ¿Te has arrepentido? Pues ahora ya eres salvo. Y ahí andábamos, entrando y saliendo todo el tiempo. Un entrar y salir, era agotador. Agotador. Depende, porque este es el punto. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero claro, ¿qué es santidad? Entonces ahí es cuando cada uno ponemos la santidad como queremos. No es que nos hayamos sentado y hayamos dicho, venga, vamos a todos ponernos de acuerdo en todo el mundo y vamos a establecer que santidad es esto. No existe eso. Cada uno la santidad, por ejemplo, para algunos, yo lo decía, no lo digo con respeto, pero justo cuando he llegado hoy de Barcelona, al salir en la estación ahí en Entrevías, pues había gente evangelizando. Y usted ya los ve aquí entre nosotros, ahora que no nos escuchan. Yo pensaba, que no me relacionen con esta gente. Por favor. Estaban con sus altavoces, las mujeres con la falda hasta el suelo, los hombres todos trajeados, y arrepiéntete y no sé qué. ¿Qué es santidad? Para cierto sector la santidad es eso. Mujeres no depiladas, mujeres no maquilladas, mujeres con el vestido hasta el suelo. Los hombres no pueden tener el pelo más largo de 3 dedos. Si tiene 4, al infierno de cabeza. No, justo me lo iba a cortar mañana, ya, pero ya pasó.
Sonó la trompeta y tenías 4 dedos de... Yo si es por eso entro seguro, no se preocupen, yo no tengo problema de eso, yo tengo acceso directo, Manuel, tú y yo, exacto, nosotros, por lo menos nosotros 3 lo tenemos seguro. Luego ya Wilmar y Álvaro ya está la cosa, porque a ellos les puede crecer todavía, pero a nosotros ya no hay nada que hacer. Entonces, claro, ¿qué es santidad? Perdemos la esencia. Y entonces nos enfocamos en estructura, nos enfocamos en formas. No, lo importante es esta forma, lo importante es esto. No, lo importante es la vida corporativa, la vida de Cristo en nosotros, la misma vida. Lo importante es el salir de esos juicios y ese señalar. Porque la gracia al final lo que ha hecho fue escogernos a todos y recibirnos a todos y alcanzarnos a todos. Esa es la maravillosa gracia. Que estábamos mal, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y la gracia nos alcanzó desde ese lugar. Y fíjese dónde nos puso. En Cristo. Que no es poco. No es poco. Un día deberíamos profundizar en entender qué significa en Cristo. Pero ¿sabe lo maravilloso de esto? Es que ese en Cristo no fue producido por nosotros. Usted no hizo nada, yo no hice nada, ¿o sí? No hicimos nada. Si usted lee Efesios capítulo 2, usted va a ver que no hicimos nada. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios... con su gran amor que os amó, os rescató, os resucitó, os dio vida juntamente con Cristo y os hizo sentar en los lugares celestiales. No hicimos nada nosotros. Él lo hizo todo. Él nos colocó en Cristo. Y esa es la vida y esa es la esencia. Esa es la vida que nos permite entender que ahora hay algo dentro de nosotros, que esto no está diciendo que nosotros tenemos licencia para pecar y para hacer lo que se nos venga en gana. No, ahora hay una vida que nos dirige. No se trata de normas, no se trata de reglas, no se trata de estructuras, sino de una vida interna, que es la que nos lleva a manifestar lo que usted y yo somos. En Cristo. Mire Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Usted sabe que en el contexto, todavía en el momento que se escribe esta carta, se escribió poquito antes de la destrucción del templo. Hablaríamos aproximadamente, se supone que el año 69, y el templo fue destruido en el año 70. ¿Sí? Es decir que, obviamente, mucha parte del pueblo de Israel que no habían creído en Jesús como el Mesías, seguían con sus rituales. Literalmente, el sistema religioso judío, literalmente lo que hizo fue coser el velo. ¿Se acuerdan que el velo fue rasgado? Y lo que hicieron fue coserlo para poder seguir llevando a cabo todos esos sacrificios y todos esos rituales que ellos hacían antes de que Jesús apareciera y que obviamente, como ellos no creyeron en Jesús como el Señor, seguían haciendo después, porque pensaban que tenían que seguir con unos sacrificios de animales que ya no eran válidos. Entonces, aquí nos viene relatando todo esto, pero se nos viene hablando y se nos empieza a decir que la realidad de este pacto en el que nosotros estamos es muy superior a la realidad del antiguo pacto. Yo le invito a que usted pueda leer la carta
a los hebreos y que pueda estudiarla, porque esta carta está escrita a judíos. Pero ¿sabe lo que se hace durante toda la carta? Levantar a Cristo. Toda la carta levanta a Cristo. Desde el principio, desde el versículo 1, capítulo 1, Dios, habiendo hablado de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y a partir de ahí, todo va en sintonía con eso. Cristo superior, el Hijo superior a los ángeles, el Hijo superior a Moisés, el Hijo superior a la ley, el Hijo superior a los sacrificios de animales, el Hijo superior a la tribu de Leví, el Hijo superior a Josué, o sea, el Hijo superior a todo. Esa es la realidad, ese es el pacto en el que hemos sido establecidos. Y aquí se nos dice, un poquito más adelante, a ver si lo encuentro, aquí. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué todos me conocerán? Porque ahora las leyes están escritas en nuestro corazón. Ahora lo que nosotros tenemos es una vida interna, que es la que nos lleva a poder disfrutar del Evangelio tal y como es. Amados, el problema es que se nos han establecido normas continuamente. Y abro un paréntesis rápido. Para el buen funcionamiento de una congregación se requiere orden. No está mal eso, que quede claro. Porque a veces la gente confunde esto también. No, se requiere orden. Para el buen funcionamiento de una congregación se requieren correcciones. Pero no correcciones desde una mala posición, sino corregir cosas, pulir aspectos para que todo funcione mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Pero es para el buen funcionamiento de una congregación. Pero esto no tiene nada que ver con la vida en Cristo. La vida en Cristo se nos dio una vida sin que nosotros hiciéramos nada. Hay algo muy gracioso y muy interesante cuando, yo no sé, cuando usted ha salido a evangelizar, pero lo que nosotros hacíamos cuando salíamos a evangelizar era, ok, vamos a evangelizar, ¿y qué es lo que le decimos a la gente? Dios te ama, así como eres, tal cual. No, pero tú no sabes, da igual, no necesito saberlo, porque Dios te ama. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y Él te recibe con los brazos abiertos, aunque tú seas el peor. Yo recuerdo que una vez, me hablo ya de hace años, estábamos evangelizando en una zona de Barcelona y de repente con una chica le estábamos evangelizando y la chica decía, no, pero es que lo que pasa es que a mí me gusta mucho la fiesta. Y si voy a la iglesia, así como ella lo decía, si voy a la iglesia Dios me va a quitar la fiesta. Y yo le decía, ¿y para qué Dios quiere tu fiesta? ¿Para qué te la va a quitar? Y yo le decía, no, pero tú ven igual, no te preocupes por eso, tú ven. Porque Dios te acepta tal y como eres, aún con ganas de fiesta y todo. Dios te acepta así. Eso es lo que le decimos. No tienes que cambiar para que Dios te acepte. No tienes que hacer nada para que Dios te acepte. Tú ven tal como eres y Él te acepta tal como eres. Pero oiga, el momento que nos hacen caso y vienen y pasan por la puerta y ya reconocen a Jesús como su Señor y pasan a ser hijos, ahí cambia todo. Entonces ahí ya les decimos, no, tienes que venir a todas las reuniones, tienes que diezmar, tienes que orar, tienes que hacer un devocional cada día, tienes que hacer esto. Y la persona dice, pero no era que Dios me amaba tal y como... No era que Dios no me... Ah, no, pero eso era antes. Eso era antes que te ibas al infierno. Pero ahora que eres hijo te vas a enterar. Ahora que eres hijo, esta lista y saca la lista. Esto es lo que Dios demanda de ti como hijo. Para que puedas mantener tu salvación. Entonces uno dice, pues prefiero estar fuera hasta el último momento si me voy enterando, porque ahora la salvación cuando yo estaba fuera era gratis.
Y no me costaba nada, y no tenía que cambiar nada, y no tenía que hacer nada. Pero ahora que soy hijo, mantener la salvación me está costando la vida. Y aún así no logro mantenerla, porque en alguna fallo seguro. ¿Cómo? Exacto. Exacto. Ese es el punto. Entonces, ahora soy hijo, no, ahora tienes que hablar bien, portarte bien, no te vayas de fiesta, no tomes alcohol, no hagas esto, tienes tatuaje, bórratelo, llevas pendiente y eres hombre, quítatelo. Todo un sistema de normas. O sea, ¿en qué momento nosotros hemos pensado que algo de eso puede ser superior a la realidad de Cristo? Una vez venía, y nosotros ya estábamos predicando esto, y un muchacho nos visitó en alguna reunión, pero venía de otra denominación muy religiosa. Y estábamos así charlando y decía, no, porque yo sé que si viene Cristo hoy yo me quedo. ¿Y por qué? Le decíamos. Porque fumo. O sea, porque fuma. Fuma tabaco. O sea, y no estoy diciendo que fumar tabaco sea bueno, pero el problema es que hemos llevado a la gente a decirle que un cigarrillo tiene más poder que el sacrificio de Cristo. O que una copa de alcohol tiene más poder que el sacrificio de Cristo. O que un tatuaje tiene más poder que el sacrificio de Cristo. Y eso no puede ser. Hemos perdido la vida. Hemos perdido la esencia del Evangelio. Y claro, cuando algunos nos escuchan predicar estas cosas, dicen, no, es que esta gente de la gracia está dando licencia para pecar, mira, Kenneth está diciendo que se puede fumar, que se puede beber. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que mi salvación o mi vida eterna no está ligada a eso. No depende de eso. Mi salvación es segura en Cristo. Y la vida eterna que se me ha dado es segura en Cristo. Y luego la vida que está en mí es la que me va a ir llevando, y conforme voy madurando y conforme voy creciendo y conforme voy entendiendo, esa vida que ayuda a que mi alma sea prosperada me va a ir diciendo, Kenneth, esto no te conviene, Kenneth, esto tampoco te conviene, y lo voy a ir soltando, pero no porque alguien lo demanda de mí, ni porque alguien me lo coloca como una condición, sino porque la vida me va llevando a eso. Simplemente. Porque Pablo lo decía, señores, todo me es lícito, pero hay cosas que no convienen. Yo puedo hacer todo, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces yo necesito entender eso. Hay cosas que no son buenas para mí. Hay cosas que ya no forman parte de la naturaleza que me habita. Pero esto no funciona exigiéndole a la persona. Esto funciona, hay un maestro maravilloso que es Andrew Wommack, y él escribió un libro que se titula El cambio sin esfuerzo. ¿A quién no le gustaría eso, El cambio sin esfuerzo. Recuerdo otra vez que un hermano de la congregación se me acercó y me dijo, pastor, yo ya no sé cómo hacerlo. Yo estoy intentando dejar de fumar siempre y no lo logro nunca. ¿Qué me aconseja, pastor? Entonces le miré y le dije, deja de intentar dejar de fumar. Y como que se volvió loco, se cortó circuito. Se dice, ¿cómo? Digo, el problema es que tú estás intentando dejarlo con tus propias fuerzas, y hasta que no sea el gobierno de la vida que está dentro tuyo, no vas a conseguirlo. Vas a volver a caer. Deja de intentarlo por tus propias fuerzas, empieza a renovar tu entendimiento, si lo que quieres es eso, renueva tu entendimiento y permite que la vida que está en ti te gobierne. Y entonces vas a ver que hay cosas que ya no vas a quererlas. Ya no vas a quererlas. Y entonces le conté el testimonio de otro hermano, que yo ni lo sabía, pero yo sabía que este hermano fumaba. Y yo ni lo sabía.
Pero de repente así conversando, el muchacho dice, no, porque tal, porque cual. Y, dice, no, y me mira y me dice, no, pastor, si yo ya no fumo. Digo, ¿cómo que tú no fumas? Dice, no, pues si hace más de 3 meses ya y gracias a Dios no he vuelto a probarlo. Pero nunca le dije yo, deja de fumar. Nunca. Nunca desde el púlpito dijimos, porque si usted fuma... Andrew Womack dice, si alguien fuma se va al infierno, si está en Cristo no, aunque huela como si hubiera estado allí. Para que se ría un rato, que les veo muy serios. Tengo chistes así o luego mis repertorios son de suegras. Entonces, a veces los chistes de la suegra no se reciben tan bien como otros, ¿no? Pero bueno, si quiere le cuento también. En una ocasión, un hombre le preguntó a su suegra, suegra, si usted se reencarnara, ¿en qué le gustaría reencarnarse? Dice, hombre, a mí me gustaría mucho una víbora. Dice, no vale repetir. Ahí lo dejo. Muy bien. ¿Cuál es el punto? Perdemos la esencia del Evangelio, que es la vida. La misma vida de Cristo. Establecemos normas, establecemos reglas, no permitimos que nadie toque nuestras estructuras, pero perdemos la esencia, la manifestación de una vida. Amados, en estas reuniones lo que anhelamos es que se exprese una vida. Lo que anhelamos es que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Dijimos desde el primer día, usted si pudo venir lo recordará, desde el primer día dijimos, ¿para qué venimos aquí? Para que Cristo se nos forme. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en la misión que se nos ha encomendado. Dios tiene una iglesia para su misión. Dios no tiene una misión para la iglesia. No, primero Dios tiene una misión y luego creó una iglesia para que pueda llevar a cabo esa misión. Nuestra única misión en la tierra, no hay otra, no hay otra. Nuestra única misión en la tierra es darle a conocer a Él a las naciones. Esa es nuestra misión. Para que eso se pueda llevar a cabo, necesitamos el fluir de una vida. La gente está cansada de estructuras religiosas, la gente está harta de sistemas religiosos, se requiere el fluir de una vida. Se requiere gente normal, como usted y como yo, pero que en los lugares donde Dios nos ha puesto, permitamos que se exprese la vida de Cristo que está en nosotros. Es así de sencillo. Allí donde usted vaya, en su profesión, en el lugar que Dios le ha colocado, en el lugar que Dios le ha puesto, que la vida que está en nosotros se exprese. Hay una diferencia entre fingir y expresar. Yo lo decía el jueves en la congregación. ¿El jueves o ayer sábado? Ya no me acuerdo, pero seguro que lo he dicho. Entonces, y hablamos, no, era ayer sábado. Fingir, podemos fingir, ¿verdad? Fingir podemos fingir o no. ¿Cuánto tiempo nos vamos a ver? Aquí, fíjese, una vez al mes y nos vemos, ¿qué? ¿3 horas? No me diga que no es fácil fingir algo durante 3 horas. Se puede fingir. Pero nosotros no estamos para fingir, estamos para expresar una vida. Y sí le digo algo, la vida que está en nosotros, si vamos madurando y vamos creciendo, se va a acabar manifestando. Porque la vida que se nos dio, y acabo con esto, la vida que se nos dio no fue diseñada en ningún momento para quedarse dentro de nosotros. La vida que se nos dio fue diseñada para que se exprese, para que se manifieste. Por eso entender realmente cuál es la posición de aquellos que no están en Cristo es la clave. Porque yo tengo que entender, o sea, aquí hay 2 puntos que yo necesito entender y tener bien claros. Primero, ¿cómo está el que no está en Cristo? ¿Cómo lo veo yo al que no está en Cristo? Si al que no está en Cristo lo veo como un pecador, pervertido, ¿no? Un drogadicto, un alcohólico, un mentiroso, un adúltero, un violador. Todo eso son cosas terribles, no estamos diciendo que no. Pero ¿cómo yo veo al que no está en Cristo? Yo solo tengo que verlo de una manera y es como Dios lo ve. Un muerto.
Alguien que no tiene vida. El que no está en Cristo no tiene vida. Y ahora, ¿cómo veo a la iglesia y cómo me veo a mí? ¿Cómo tengo que verme? No, como alguien súper santo, alguien súper bueno, alguien que obedece súper a Dios en todo. No, alguien que se le ha dado una vida. Sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Pero a mí se me ha dado una vida. Y resulta que yo estaba muerto, como muchos están hoy en día. Cuando yo entiendo eso, voy a entender cuál es mi verdadera labor. Mi verdadera labor no es llenar un local. Mi labor no es convencer a alguien para que se haga evangélico. Mi labor es poder inyectarle vida al que está muerto. Esa es la labor de la iglesia. Porque la iglesia es la única que tiene la verdadera vida. Y por lo tanto somos usted y yo los únicos que podemos inyectar vida al muerto. Nadie más puede hacerlo. Cuando entendemos esto, es cuando nosotros nos vamos a levantar y vamos a avanzar y vamos a funcionar como lo que somos. Y vamos a poder ver en nuestro entorno, y lo digo con todo el respeto del mundo, quien lo haga y que lo practique, yo no tengo problema con eso, pero vamos a entender que no se trata de darle un folletito a alguien que pasa por la calle. No se trata de decir, no, estamos evangelizando todo Madrid porque estamos repartiendo folletos por todos lados, flyers por todos lados, publicidad por todos lados. Esto es más que eso. Esto es más que una publicidad. Un restaurante tiene que repartir publicidad. Un negocio tiene que repartir publicidad. La iglesia no tiene que repartir publicidad, tiene que inyectar vida. Estamos para eso. La forma de inyectar vida es a través de las relaciones, a través de estar con la gente, a través de sentarnos, a través de no hacer aquello que a algunos de nosotros nos enseñaron a hacer, y es, no te juntes con el mundo porque te vas a contaminar. Es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es juntarnos con el mundo. Lo que tenemos que hacer es estar con el mundo. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con los pecadores y comer con los pecadores. Eso es lo que tenemos que hacer, usando el término que utiliza la Biblia cuando habla de Jesús y los religiosos, porque, y le prometo que acabo ya, pero este es otro error que tenemos, ¿no? Que señalamos a la gente como ellos son los pecadores. No, ese fue un término que usaron los religiosos. Es que vuestro maestro se sienta a comer con pecadores, amigo de pecadores le llaman. Nosotros no podemos mirar a la gente así, porque nosotros estábamos igual y por gracia se nos ha dado una vida. Y lo que tenemos que hacer es no marcar una separación entre ellos y nosotros, sino, obviamente no participo de lo que ellos participan, por supuesto, creo que está de más decirlo, pero por si acaso... No participamos de lo que ellos participan, pero estábamos muertos y se nos dio vida por gracia. Y ahora esta gracia es tan maravillosa, lo decíamos ayer, es una gracia por nosotros, es una gracia en nosotros, pero es una gracia a través de nosotros. Esta gracia es tan maravillosa que no solamente nos ha dado vida, sino que ahora nos ha escogido para que nosotros seamos portadores de vida hacia los demás. Y a Él le ha placido que usted y yo podamos ser estos contenedores de vida a través de los cuales esta vida es dispensada a todo aquel que nos rodea. Amén. De ahí que sea tan importante que abracemos un evangelio puro, que abracemos un evangelio no mezclado, que abracemos un evangelio no pervertido. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a papá por lo aprendido hoy? Si quiere, levante sus manos. Papá, queremos darte gracias una vez más. Gracias por seguir enseñándonos, seguir hablándonos, seguir instruyéndonos y seguir corrigiéndonos, porque también eso es muestra de tu amor hacia nuestras vidas, cuando tú nos enseñas y nos corriges. Gracias, papá, por la vida que se nos ha dado. Gracias porque tú nos permites transmitir vida, impartir vida, inyectar vida a los que nos rodean. Gracias, papá, por todos los que estamos aquí, por los que han podido escuchar esta enseñanza o la escucharán más adelante.
Gracias porque estamos entendiendo para qué hemos sido escogidos y para qué estamos en esta tierra. Y desde aquí queremos decirte, papá, que estamos comprometidos con tu causa, con tu propósito eterno, con tu plan, y que puedes contar con nosotros. Papá, gracias por esta congregación en Madrid, porque seguimos avanzando en un entendimiento correcto, y porque a este lugar van a venir más personas para poder ser abrazadas por la verdad, y para que también puedan abrazar la verdad y correr con ella. Gracias te damos por todo ello. Amén. Y amén. Dios es bueno siempre.